Mi nombre es Claudia y esta es mi primera vez aquí. Mi papá falleció hace un año. Así, en aquella silla de este lugar, la unidad de duelo, fue así como comenzó mi camino para sanar. Pero también fue ese día, el día que me di cuenta o asimilé que mi papá había fallecido. Mi papá y yo siempre tuvimos una relación extraña. Él no me amaba con cariño, pero siempre fue mi gran maestro. No me daba abrazos ni besos, sino que me amaba con libros y con conocimiento. Mi papá y yo siempre tuvimos una relación muy distante y se hizo más distante el día que él decidió quedarse aquí en Medellín y nosotras migramos a Venezuela. Mi papá era una persona tan de hierro que en 10 años solamente me llamó 3 veces. Cuando se abrió uno de esos ciclos energéticos en los que él creía, uno de esos ciclos como mágicos, y me dijo que era momento de aprovechar el tiempo, de aprovechar mi vida. Cuando cumplí 15 años y una vez más, pero siempre fui yo quien lo llamé y por eso siempre sentí que yo era la persona que lo quería. Luego regresamos a Colombia y cuando regresamos a Colombia yo pensé que íbamos a tener una relación muy diferente, que por fin íbamos a amarnos con amor, comprensión y ternura, como dice el meme. Pero él seguía siendo él y yo seguía siendo yo. Y si él decía que sí, yo decía que no y viceversa. Así que nuestra relación continuó siendo distante. 7 años atrás, mi papá comenzó a perder mucho peso y empezó a sentirse muy mal. Nosotras le dijimos que eso no era normal, que debía ir al médico, pero a mi papá no le gustaban los médicos. Y él decía que la medicina naturista y sus pócimas de hierbas lo iban a salvar. A mí me daba mucha rabia y a veces lo que me provocaba era agarrar una silla, amarrarlo ahí y llevárselo al médico. Pero yo sabía que el médico iba a decir que quien necesitaba el médico era yo, pero el médico psiquiatra, porque no era normal llevar a alguien forzado al médico. 7 años atrás, mi papá comenzó a sentirse muy mal. 5, porque ya 7 pasaron. 5 años atrás, mi papá comenzó a sentirse muy mal. Tan mal que él mismo decidió pedir la cita con el médico. Pero no hubo tiempo para esa cita, porque empeoró tan rápidamente que lo que hubo fue que llevarlo a emergencias. Ese día recuerdo que tomamos un taxi y en el taxi iba sonando una canción de Elton John, Sacrifice. Yo iba mirando por la ventana y sentía esperanza, sentía que mi papá iba a salir de eso, porque él siempre había tenido una muy buena salud. Cuando llegamos a emergencias, fue una de las primeras personas en ser atendida. De todas maneras, se demoraron más o menos 4 horas y lo atendieron solamente porque se le bajó la tensión. Mientras tanto, yo esperé en aquella silla y dormí en ella esa noche y pasé un día. Y luego, la siguiente noche, decidí irme a mi casa. Y cuando llegué, la casa estaba completamente oscura y solamente había una luz en el fondo que había dejado prendida a alguien que nunca iba a volver para apagarla. Mi papá pasó una semana hospitalizado y en esa semana su salud se deterioró muy rápidamente. Pero en esa semana también empecé a sentir su amor. Uno de los días que llegué a la clínica, la enfermera me dijo: niña, usted es la niña del señor del cuarto aislado, ¿verdad?
Yo le dije que sí, pero que no se preocupara porque yo iba a esperar como siempre en el fondo. Ella me dijo, no, tenga, tome una mascarilla, entre a verlo. Yo me temí cosas malas porque en una semana allí no me habían dejado entrar jamás a verlo. Entré y mi papá había pasado una noche terrible, le costaba mucho respirar y sin embargo me había esperado. Tomé su mano y le dije, estoy aquí. Y nada más hice eso y él falleció. Ese día, cuando salí a la calle, había el cielo más azul que haya visto en toda mi vida. Él lo hubiera llamado un cielo esplendoroso. Y yo tenía mis lentes de sol puestos y nada más mis lágrimas corrían debajo de ellos. Me monté al Metroplus para regresar a mi casa y volvió a sonar la canción Sacrifice de Elton John. Y yo lloré, lloré y lloré y lloré. Lloré como enfrente de esos desconocidos en la unidad de duelo que escuchaban mi historia. Y es que el camino del duelo no es nada fácil. Al principio yo me sentía muy mal, porque cuando veía mi rostro veía el de él. Y además estaba llena de dolores y de culpas. Pero también aquí empecé a revisar sus libros. Y en sus libros conseguí noticas que escribía para mí, rezando por mi bienestar, por mi éxito, por mi salud. Y me di cuenta que él me quería, pero no de la forma que yo hubiera querido que me quisiese, sino de la forma en la que él podía querer. Aquí, en la unidad de duelo, rodeada de esas desconocidas que se convirtieron en amigas para mí, y de ese psicólogo, y también en el consultorio de mi psicólogo individual, sané, crecí, aprendí cosas nuevas, volví a amar las cosas bonitas de la vida, cantar, escribir, todas esas cosas que siempre me habían gustado. Pero además me enamoré de cosas nuevas como la cuentería. Hoy, como siempre en mi vida, estoy en un camino que no sé a dónde me llevará. Pero lo que sí sé es que estoy viviendo al máximo, porque mi papá siempre me quería ver feliz. Yo sé que me hubiera querido ver triunfar y ver vivir, porque yo sé que la mejor forma de honrar a los que se van es viviendo y viviendo al máximo y lo mejor posible.